¿Quién soy, doctor? Por favor, sálvame. No recuerdo nada. Imagina despertar un día y darte cuenta de que tus recuerdos más preciados se desvanecen. El nombre de tu nieto, la receta que preparaste mientras dormías, la conversación de ayer, todo empieza a desaparecer de tu memoria. Intentas recordar, pero imágenes, sonidos y rostros familiares parecen desvanecerse en la niebla. Y lo más aterrador es que no tienes ni idea de por qué ocurre. ¿Será un signo del envejecimiento? ¿O es una enfermedad que te va robando la memoria poco a poco? Lo que asusta a mucha gente es que la verdad puede ser más cruel. La causa no siempre es la edad ni la genética. A veces son los pequeños hábitos, las cosas aparentemente inofensivas que hacemos cada noche, las que silenciosamente destruyen nuestra memoria y dañan nuestro cerebro sin que nos demos cuenta. Un hábito repetido cada noche, sin causar dolor, sin dejar rastro, pero cada día, debilita y desconecta millones de neuronas. Y entonces, una mañana, te das cuenta de que has olvidado algo importante, pero es demasiado tarde para volver atrás. En el video anterior, hablamos sobre cómo responde el cerebro al estrés y la falta de sueño. Muchas personas comentaron que a menudo se sentían cansadas, tenían dificultad para concentrarse o olvidaban cosas que acababan de hacer. Estas son las primeras señales que envía el cerebro, una llamada silenciosa de ayuda. Cuando se ignoran estas señales, la memoria comienza a debilitarse y las capacidades cognitivas comienzan a declinar con el tiempo. Recuerdo la historia de María, una madrileña de 68 años. Tenía una memoria fantástica. Recordaba cada cumpleaños de sus hijos y nietos, cada receta tradicional, cada lugar que su familia había visitado. Pero hace unos 2 años, María empezó a notar que algo no iba bien. Dejaba el fuego apagado mientras cocinaba, se olvidaba de las citas para quedar con amigos y, a veces, olvidaba que ya había contado una historia. Al principio, pensó que era solo la edad, pero luego la cosa empeoró. Una mañana, no recordaba el nombre de su nieto, el niño al que más quería. La familia llevó a María a una revisión y, para su sorpresa, no era Alzheimer, como temían. El médico les dijo que estaba experimentando pérdida temporal de memoria debido a trastornos del sueño y al uso excesivo de dispositivos electrónicos por la noche. Todas las noches, María tenía la costumbre de ver la televisión hasta tarde y luego revisar su teléfono antes de acostarse. La luz azul de la pantalla y trasnochar habían alterado su reloj biológico, impidiéndole producir suficiente melatonina, una hormona que ayuda al cerebro a descansar y recuperar la memoria. Después de unos meses de cambiar sus hábitos, apagando la pantalla antes, escuchando música suave y acostándose a tiempo, María sintió una clara diferencia. Dijo que su memoria comenzó a regresar y que su mente estaba mucho más despejada que antes. La historia de María no es infrecuente. De hecho, millones de personas mayores experimentan lo mismo sin siquiera darse cuenta. Creen que la pérdida de memoria es parte natural del envejecimiento. Pero lo cierto es que muchas de estas afecciones son prevenibles y reversibles con una detección temprana y cambios en el estilo de vida. Quizás seas culpable de algunos de estos hábitos sin darte cuenta, como revisar el teléfono antes de dormir, cenar demasiado tarde o dejar que tu mente se estrese justo antes de irte de vacaciones. ¿Te has sentido alguna vez como María? Esos momentos en los que estás en medio de la cocina y no recuerdas qué ibas a hacer, o miras a un ser querido y no puedes nombrarlo por unos segundos. Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde lo estás viendo, Vietnam, España o cualquier otro lugar del mundo, porque la memoria, como la salud mental, es algo que todos debemos proteger. En la siguiente parte de este video, exploraremos los cambios naturales que experimenta tu cerebro con la edad y cómo diferenciar entre el olvido normal y las primeras señales de pérdida de memoria. Pero antes de eso, pregúntate, ¿hay algún hábito que realizas cada noche y que ni siquiera te das cuenta de que está afectando tu memoria? Si alguna vez has sospechado lo contrario, este video te ayudará a descubrirlo. Recuerda, la pérdida de memoria no ocurre de la noche a la mañana, sino que se produce a lo largo de varias noches. Y cualquier cambio, por pequeño que sea, empieza por reconocer que te está agotando el cerebro. Si estás aquí,
Deja un comentario para decirme que te importa tu salud mental. Y comparte este video con tus seres queridos. ¿Quién sabe? Una pequeña acción hoy podría ayudar a alguien a conservar recuerdos irreemplazables mañana. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia, al igual que nuestro cerebro. Después de los 60, muchas personas empiezan a notar que su memoria no es tan nítida como antes. A veces olvidan dónde pusieron las llaves, no recuerdan si apagaron la estufa o tardan unos segundos en recordar el nombre de un viejo conocido. Todo esto preocupa a muchas personas. ¿Es solo una señal de envejecimiento o el comienzo de un problema más grave, como el deterioro cognitivo? Esta pregunta es más importante de lo que se cree, porque la línea entre el olvido normal y el olvido patológico a veces es muy fina, pero las consecuencias son completamente diferentes. El cerebro es el órgano más delicado y también el más vulnerable al envejecimiento. A medida que envejecemos, el volumen del cerebro, especialmente del hipocampo, disminuye gradualmente. Esta es la zona responsable de almacenar recuerdos y la orientación espacial. Este proceso es natural, como las canas o las arrugas en la piel. Además, la velocidad de procesamiento de la información en el cerebro también se ralentiza, como una computadora que lleva muchos años funcionando, no tan rápida como antes. Pero estos cambios no significan que vayas a perder la memoria. Simplemente hacen que tardes unos segundos más en recordar la información, lo cual es completamente normal y no es motivo de preocupación. Sin embargo, existen otros síntomas. Olvidar los nombres de seres queridos, perderse de camino a casa, o no recordar cómo hacer cosas que se han hecho durante décadas. Ya no se trata de olvidos relacionados con la edad, sino de una señal de alerta de deterioro cognitivo leve, DCL, una etapa que puede derivar en una enfermedad más grave si no se detecta a tiempo. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay más de 55 millones de personas en el mundo que viven con demencia, y la mayoría comienza con síntomas muy leves, aparentemente inofensivos, como olvidos temporales. Imaginen a Francisco, de 72 años, preparando el desayuno como siempre. Abre el refrigerador, coge el tarro de mermelada, toma el pan y se detiene. ¿Dónde puse la mantequilla?, murmura. Tras unos minutos buscando, se ríe al ver el tarro de mantequilla justo delante de él. Es un olvido normal, el cerebro simplemente está distraído. Pero si Francisco olvida cómo preparar café, o si desayuno, no es poca cosa. Es señal de que el cerebro ha empezado a tener problemas para almacenar y recuperar recuerdos a corto plazo, uno de los primeros signos de deterioro cognitivo. Lamentablemente, la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuándo comienza este cambio. Lo atribuyen a la vejez, la falta de sueño o un día ajetreado. Pero en realidad, el cerebro siempre envía señales de alerta tempranas, lentitud del pensamiento, pérdida de concentración o fatiga mental persistente. Cuando las ignoramos, el proceso neurodegenerativo continúa en silencio. Los científicos han demostrado que existe una estrecha relación entre la memoria y el estilo de vida. La mala alimentación, la falta de ejercicio, la falta de sueño o el estrés prolongado afectan directamente la salud cerebral. Por el contrario, las personas que mantienen una actividad intelectual, leer, aprender cosas nuevas, hablar, hacer ejercicio, mantienen una mejor memoria y reducen el riesgo de enfermedades cerebrales entre un 30 y un 40%. Esto demuestra que, si bien la edad es un factor natural, el estilo de vida es el factor decisivo. Conocí otro caso. Isabel, de 70 años, residente en Sevilla. Era muy activa, pero en los últimos meses, su hija notó que su madre había empezado a mostrar cambios extraños. Repetía la misma historia muchas veces, le olvidaba citas e incluso se olvidaba de apagar la estufa mientras cocinaba. La familia se preocupó y la llevó a hacerse pruebas. Los resultados mostraron que Isabel no tenía demencia, sino deterioro cognitivo leve, causado principalmente por la falta de sueño y el estrés mental prolongado. Tras recibir orientación para cambiar su estilo de vida, acostarse temprano, practicar respiración profunda, jugar sudoku y caminar todas las mañanas, su memoria mejoró significativamente en tan solo unos meses. La historia de Isabel demuestra que, a veces,
el tratamiento no se trata de medicación, sino de aprender a escuchar al cuerpo y cuidar adecuadamente el cerebro. Quizás te hayas encontrado en estos momentos, intentando decir algo y luego olvidándolo, o recordando algo, pero sin estar seguro de si fue un sueño o real. Puede que sean normales, pero también pueden ser recordatorios de que necesitas prestar más atención a tu salud cerebral. Detente y piensa, ¿cuándo fue la última vez que dormiste lo suficiente, comiste bien y te relajaste de verdad? ¿Estás dejando que el estrés y los malos hábitos erosionen tu mente sin darte cuenta? Si alguna vez has experimentado pérdida de memoria, compártela en los comentarios. Cada historia, por pequeña que sea, puede ayudar a otros a darse cuenta de que no están solos, y que la memoria, con la atención adecuada, se puede recuperar. Lo importante no es cuánto olvidas, sino que te des cuenta de lo que estás olvidando. Porque solo siendo consciente de ello puedes detener este proceso antes de que se vuelva irreversible. Y a continuación, descubriremos qué hábitos nocturnos, aparentemente inofensivos, están causando secretamente que millones de personas pierdan la memoria cada día. Hay un enemigo silencioso que la mayoría de la gente mantiene junto a su mesita de noche: el teléfono, la tableta o el pequeño televisor que se queda encendido hasta altas horas de la noche. Vemos algunos videos antes de dormirnos, revisamos nuestros últimos mensajes y nos decimos: solo 5 minutos más. Pero esos 5 minutos a menudo se convierten en 1 o 2 horas, y durante ese tiempo el cerebro no descansa como creemos. En cambio, se ve obligado a mantenerse despierto, alerta, alterando silenciosamente su ritmo circadiano. La luz azul que emiten las pantallas electrónicas es la causa. Durante el día, la luz azul es beneficiosa, nos ayuda a mantenernos alerta, concentrados y con energía. Pero por la noche, cuando el cuerpo necesita oscuridad para producir melatonina, la hormona que regula el sueño, esta luz engaña al cerebro, haciéndole creer que todavía hay luz. Como resultado, la producción de melatonina se ralentiza o se interrumpe. Puede que sigas durmiendo, pero es un sueño ligero, no lo suficientemente profundo como para recuperar recuerdos ni eliminar toxinas del cerebro. El sueño profundo, especialmente el sueño REM, es cuando el cerebro limpia la información del día, convirtiendo los recuerdos temporales en recuerdos a largo plazo. Cuando esta etapa se acorta, los recuerdos no se almacenan correctamente. Se empieza a olvidar lo que se acaba de leer, escuchar o aprender. Unas cuantas noches de mal sueño pueden dejar una sensación de cansancio, pero si esto dura semanas o meses, el cerebro empieza a debilitarse. Consideremos la historia de Santiago, un hombre de 65 años residente en Buenos Aires. Era un entusiasta de la tecnología y le encantaba ver noticias y documentales antes de dormir. Al principio, solo veía algunos episodios cortos, pero el hábito pronto se convirtió en una adicción. Todas las noches dejaba la televisión encendida hasta que se quedaba dormido, con las luces parpadeando en la habitación. Después de un tiempo, empezó a tener problemas para recordar nombres, a olvidar pequeñas citas y a veces a tardar más en completar tareas sencillas. Pensó que era solo la vejez, hasta que su hijo notó que su padre dormía muy poco y pasaba la mayor parte de la noche con la pantalla encendida. Tras aconsejarle apagar el dispositivo antes y escuchar música relajante, en pocas semanas, Santiago dormía más profundamente, se despertaba más descansado y su memoria mejoró significativamente. Su historia no es infrecuente. Las investigaciones demuestran que la exposición a la luz azul tan solo 2 horas antes de acostarse puede retrasar la producción de melatonina hasta 3 horas, engañando al cuerpo para que piense que aún es de día. Este efecto acumulativo altera los ritmos circadianos y aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, ansiedad e incluso depresión leve. No solo la luz, sino también la interrupción del sueño, la llamada fragmentación del sueño, son las culpables. Cuando te despiertas repetidamente en mitad de la noche, ya sea por ruido, la vibración del teléfono, o simplemente porque tu cuerpo aún no ha alcanzado un estado de descanso completo, el cerebro no puede completar el proceso de limpieza. Durante el sueño profundo, el sistema linfático del cerebro está activo, eliminando la proteína beta amiloide,
una de las causas de la formación de placa en la enfermedad de Alzheimer. Si te despiertas cada noche, este proceso de limpieza se interrumpe. Las toxinas se acumulan, la memoria se desvanece y la concentración se reduce considerablemente. Mucha gente dice que todavía duerme 7 horas, pero en realidad su sueño se divide en decenas de breves segmentos. El cuerpo puede descansar, pero el cerebro no. Por eso, al despertar, uno se siente cansado, distraído y olvidadizo, incluso habiendo dormido lo suficiente. Un estudio del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EEUU demostró que las personas mayores de 60 años con sueño fragmentado tienen un 70% más de riesgo de pérdida de memoria que quienes duermen de forma continua. Esta cifra basta para despertar a cualquiera que considere el insomnio leve como algo sin importancia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? ¿Despertarte en mitad de la noche sin saber por qué? ¿O despertarte cansado aunque creías haber dormido lo suficiente? Intenta comentar y compartir tus hábitos nocturnos. ¿Sueles dejar el móvil junto a la cama o ver la tele hasta altas horas de la noche? Puede que tu memoria se esté desvaneciendo día a día sin que te des cuenta. Dormir es más que solo descansar. Es cuando tu cerebro se repara, y la luz de las pantallas te roba ese valioso tiempo cada noche. Empieza con un pequeño cambio. Apaga el teléfono, apaga la televisión y oscurece y silencia tu habitación. A veces, 1 hora sin pantallas antes de dormir puede ayudarte a tener un día más despierto y una memoria más nítida. Por la noche, cuando el mundo está en silencio, el cerebro comienza su fase de recuperación más importante. Sin embargo, en lugar de dejarlo descansar, muchas personas, sin querer, mantienen activa su memoria y su sistema nervioso. Cada mal hábito que se produce en la oscuridad, repetido noche tras noche, erosiona silenciosamente la capacidad de recordar, concentrarse y regenerar la energía mental. Una de las causas más comunes de la interrupción del sueño es comer tarde o comer demasiado antes de acostarse. Mientras el cuerpo aún está digiriendo, la temperatura interna aumenta, la frecuencia cardíaca se acelera y todo el sistema nervioso se mantiene activo en lugar de relajado. Los alimentos grasos, azucarados o fritos requieren que el cuerpo gaste mucha energía para procesarlos, lo que interrumpe la transición al sueño profundo. Cuando esto sucede con frecuencia, el cerebro no puede completar su ciclo natural de limpieza durante el sueño, lo que provoca la acumulación de toxinas y una disminución de la retención de la memoria. La consecuencia más obvia es despertarse con la mente pesada, cansado o sin recordar lo que sucedió ayer. Otro error, más sutil pero igual de peligroso, es dejar que la mente se estrese antes de acostarse. Ver las noticias, leer contenido negativo o navegar por las redes sociales hasta altas horas de la noche provoca que el cerebro se estimule constantemente. El sistema nervioso entra en modo de alerta, lo que provoca un aumento de la hormona cortisol e inhibe la producción de melatonina, una sustancia que regula el sueño. Incluso al cerrar los ojos, la mente no se desconecta. Por lo tanto, el sueño se vuelve superficial, intermitente y se despierta con facilidad. Cuando el cerebro no tiene tiempo suficiente para descansar profundamente, la memoria a corto plazo no puede convertirse en memoria a largo plazo. Gradualmente, la capacidad de concentrarse, recordar y procesar información comienza a disminuir. El hábito aparentemente más inofensivo, pero que puede tener graves consecuencias, es acostarse a una hora irregular. El cuerpo humano funciona según un ritmo circadiano, un ciclo natural que regula el sueño, la vigilia, el metabolismo y muchas otras funciones. Cuando las horas de sueño son irregulares, el ritmo circadiano se altera. El cerebro ya no sabe cuándo necesita descansar o estar despierto. Como resultado, incluso durmiendo lo suficiente, la calidad del sueño es deficiente y se interrumpe el proceso de recuperación de las células nerviosas. El trastorno persiste, dejando al cerebro en un estado de fatiga crónica, somnolencia diurna, dificultad para dormir por la noche y pérdida de memoria con el tiempo. Estos 3 errores no ocurren de la noche a la mañana, sino que se acumulan con el tiempo. No duelen, no resultan peligrosos y no se notan fácilmente. Sin embargo, es su silencio lo que da miedo, porque para cuando nos damos cuenta, el daño ya está hecho desde hace mucho tiempo.
Una cena copiosa, unas horas frente a la pantalla o una noche de insomnio pueden parecer insignificantes, pero al repetirse cientos de veces, se convierten en una cadena de eventos que perturban la estabilidad del cerebro. Lo necesario no es cambiar por completo el estilo de vida de inmediato, sino empezar a ser consciente del mecanismo que subyace a esos hábitos aparentemente inofensivos. Cuando las personas comprenden que cada pequeña acción nocturna tiene un impacto directo en la memoria y la salud mental, pueden adaptarse proactivamente. El sueño no es solo el momento para que el cuerpo descanse, sino también la etapa en la que el cerebro se regenera, organiza los recuerdos y restaura la inteligencia. Cada noche, si sabemos aprovecharla, es una oportunidad para que el cerebro se rejuvenezca y conserve la memoria. El cuerpo y el cerebro no solo necesitan descansar por la noche, sino también nutrirse adecuadamente. Lo que comemos por la noche puede convertirse en una fuente de energía que ayuda al cerebro a regenerarse, o, por el contrario, en una carga que debilita la memoria con el tiempo. Mucha gente desconoce que la última comida del día es un factor decisivo en la calidad del sueño y la claridad mental a la mañana siguiente. Una mala decisión, por pequeña que sea, puede dificultar la recuperación del cerebro. Los alimentos ricos en azúcar, grasa y especias fuertes son ladrones del descanso cerebral. Cuando los niveles de azúcar en sangre suben por la noche, el cuerpo entra en un estado de alerta, la frecuencia cardíaca aumenta y el cerebro se estimula para trabajar. Las frituras, los alimentos fritos o las carnes rojas sobrecargan el estómago, obligando al sistema nervioso digestivo a utilizar energía que debería usarse para restaurar las células nerviosas. Muchas personas creen que una copa de vino o algunos dulces les ayudarán a relajarse, pero de hecho, solo confunden el cerebro y el cuerpo. El alcohol hace que las personas se duerman rápidamente, pero hace que el sueño sea superficial y fácil de despertar. La cafeína, incluso en una taza de té o un trozo de chocolate, es suficiente para evitar que el cuerpo entre en la etapa de sueño profundo, donde los recuerdos se consolidan con mayor fuerza. Para proteger la memoria, la regla más sencilla es comer ligero, temprano y de forma natural. Un tazón de sopa de verduras caliente, un huevo cocido, unas rodajas de fruta baja en azúcar, como una manzana o una pera, o un vaso de yogur natural, son buenas opciones para la digestión y la relajación. Cuando el sistema digestivo descansa, el cerebro puede concentrarse por completo en recuperar y almacenar recuerdos. Por lo tanto, la nutrición nocturna no se limita a comer, sino que forma parte de una estrategia de cuidado de la salud mental a largo plazo. Además de elegir los alimentos adecuados, crear un plan de cuidado cerebral antes de dormir también es fundamental. Puedes empezar con 5 pasos sencillos pero sostenibles. Primer paso. Apaga todos los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarte. Nada de luz azul ni sobrecarga de información. El cerebro necesita volver a su ritmo lento natural. En su lugar, lee algunas páginas de un libro, escucha música suave o simplemente siéntate en silencio. Segundo paso, mantén un horario de sueño fijo. Cuando el cuerpo se acostumbra a un horario de descanso específico, las hormonas reguladoras del sueño se producen al ritmo adecuado, lo que ayuda al cerebro a relajarse más rápido. Tercer paso, evita cenar tarde o demasiado pesado. Una comida ligera, terminada 2 horas antes de acostarte, ayuda a que el estómago se vacíe y a que el sueño llegue de forma más natural. Cuarto paso, crea un entorno adecuado para dormir. Una habitación oscura, fresca y tranquila. La luz tenue, el ruido o el calor pueden hacer que el cerebro se despierte en mitad de la noche, interrumpiendo el ciclo de sueño profundo. Quinto paso, ejercita tu cerebro durante el día, con actividades que estimulen la memoria. Leer, hablar, aprender cosas nuevas. Un cerebro que está adecuadamente activo durante el día descansará más plenamente durante la noche. As these small steps become a habit, you'll notice the difference. Your sleep will be more restful, your mind clearer, and feeling refreshed in the morning will be easier than ever. Protecting your memory isn't something you do when you get older, it's a journey that starts today, by loving your body and mind a little more each night. Thank you for taking the time to listen.
With just a little care, a little change, you are doing the most wonderful thing for your brain, giving it the opportunity to continue to remember, create, and live each day to the fullest.